¿Qué tal? Saludos y bienvenidos sean todos aquí en GEMS. Estamos presentando el nuevo podcast. Ya teníamos tiempo que no subíamos un podcast y estamos compartiendo aquí con el pastor Osvaldo Escobedo Esquerre, quien nos estará acompañando para resolver algunas dudas acerca de la iglesia y de un tema muy importante que está resonando a nivel mundial. Pastor, ¿cómo se encuentra usted? Gracias por acompañarnos. Amada iglesia, buenos días. El Señor los bendiga grata y ricamente a todos y cada uno de ustedes, pidiéndole al Señor que estén en el Espíritu y en la verdad. Gracias, pastor, por esas palabras. Bueno, pastor, hemos estado viendo últimamente un tema que ha estado conmocionando al mundo entero, desde Europa, Asia, prácticamente es una pandemia lo que estamos viviendo en este tiempo. Hablamos del coronavirus, el COVID-19, que ya llegó a Perú. Al día de hoy tenemos 38 casos confirmados. ¿Qué opinión respecta el coronavirus? ¿Qué significado o qué sentido espiritual tiene para la iglesia? Bueno, gracias a Dios por esa pregunta en el sentido espiritual. Nosotros los pastores, con la humildad de Cristo, predicamos la revelación espiritual de las cosas materiales que vemos. Sí, es cierto. Desde Génesis 3, donde Adán y Eva pecaron, la primera palabra que salió de los labios, del corazón, del espíritu de Adán fue: tuve miedo y me escondí. Cuando Jehová el Padre le dijo: ¿dónde estás tú? Adán le dijo: tuve miedo y me escondí. Phobos en griego, terror, pavor. Y el hombre vive en ese estado mental y espiritual con un pavor a la muerte. Eso está en Hebreos 2, 14 al 15, ¿no? Que Jesucristo venció al imperio de la muerte. Los cristianos vivimos en un estado de paz, de confianza. Fe es confiar en que cuando nos toque partir de esta vida, vamos a vida eterna. Pastor, es cierto que en el caso de los peruanos hemos visto bastante pánico. En el Perú se han abarrotado los supermercados, están escaseando los papeles en la mayoría de lugares, algo nunca antes visto. Y tan solo con 38 casos, a diferencia de otros países que le están pasando muy mal. ¿Cómo o en qué se debería diferenciar la actitud de un cristiano en este ámbito? Bueno, hay dos tipos de cristiano. El cristiano inmaduro, que se deja llevar por los miedos del mundo, y el cristiano maduro, que simplemente vive estable en el fruto de la fe, confiando en el Señor. ¿Llegaría a ser el pánico en el cristiano, una persona cristiana, llegaría a definir el crecimiento espiritual de esa persona? Correctamente, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos finales, son días que se vienen finales. ¿Qué es fin? En hebreo es ekeb, que significa el resultado, la compensación, el pago, la remuneración, el galardón y las consecuencias de la libertad que hemos tenido todos los seres humanos desde Adán y Eva para ir a Cristo o rechazarlo. Y como la mayoría lo ha rechazado, el resultado es que hay un fin, un juicio de todos. Dios, como juez, la autoridad suprema, le ha colocado al hombre reglas en su sola potestad y derecho como autoridad máxima, y hay un tiempo determinado. Por eso es el fin de los tiempos. Estamos en el principio del fin de los tiempos. Repito, que
el último de nada. ¿Por qué el último de nada? Porque la palabra nada, Hebel, es el resultado de la vanidad en la que todo ser humano vive sin Dios. Y recibe un pago, un galardón. Son las consecuencias de que se alejó largamente de la presencia del Señor. La palabra tiempo, semán en hebreo, es simplemente la ocasión, la oportunidad en la que yo tuve de arrepentirme y de acercarme con todo mi corazón a Dios. La otra palabra para tiempo es et, que es un periodo, un tiempo determinado, propicio en la que Dios me habló, me predicaron la palabra, el Señor se acercó a mí de muchas maneras, pero yo lo rechacé. La otra palabra para tiempo es olam, que es una porción de años, meses, horas, días, en la que yo vivo, me desarrollo, crezco, me caso, soy soltero, qué sé yo, y llega el final de mis días. La eternidad es la totalidad del tiempo. Por tanto, cronos en griego, el tiempo es un lapso de tiempo. Todo hombre desde que nace, tac, 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 su cronómetro va en marcha. Y cuando llega a los 30, 20, 40, 60, 80, 90, ese cronos se apaga. Y es ahí su final de su tiempo. En ese caso, lo que podríamos definir entonces es que este virus es también como es utilizado para hacer un llamado de arrepentimiento a las personas, porque por ahí se preguntaba, había una pregunta, bueno, que decía, ¿el coronavirus es una respuesta de la naturaleza o una advertencia de Dios? ¿Cómo lo deberíamos tomar? El coronavirus simplemente es la consecuencia de un patógeno que entró del segundo cielo, alejado de Dios, llamado la muerte. La muerte entró al huerto del Edén y atacó a Eva, la tentó. El pecado en persona tentó a Eva. Es el patógeno de muerte, de maldad, el virus más grande, llamado pecado, llamado muerte, llamado maldad. Entró al espíritu humano, entró al mundo entero, desde Adán y Eva que pecaron, legalmente el patógeno del mal inundó el planeta. Por tanto, es la consecuencia del pecado del ser humano. Dios no es culpable de ese patógeno maligno. Pero en los postreros días, en Mateo 24, dijo Jesucristo, habrá pestes, hambres, terremotos. Son las consecuencias, dijo Cristo, de tus pecados, dice el Señor. Pastor, también vemos otro tema, en el tema de las iglesias hoy en día, ¿no? Por decreto, parte del gobierno, muchas de las iglesias a nivel nacional aquí en Perú han decidido cancelar sus servicios por prevención y también por orden del Estado, ¿no? ¿Es aceptable cancelar los servicios por estas medidas? ¿O en qué momento es sabio cancelar las actividades de la iglesia? ¿En qué momento nosotros deberíamos, o los pastores deberían decir, no, ya está muy avanzado, tenemos que cancelar? ¿Cuál es el momento propicio? La iglesia, como organismo vivo, conducido, guiado por la palabra en el Espíritu Santo, jamás descansa. Nosotros tenemos una tarea dada por Dios como iglesia. Somos la columna y el baluarte en este mundo de la verdad. Nosotros no paramos, seguimos orando, clamando por el país, por los hermanos perdidos, para que la gente sea tocada por el poder de la palabra del Señor. La iglesia sigue viva, es un organismo vivo, tangente de parte del Señor, porque Él es la cabeza y Él sigue ordenando a su pueblo a través de su palabra. Pero, aquí hay un pero, nosotros como iglesia nos sometemos a toda autoridad, Romanos 13, porque toda autoridad ha sido puesta en el orden por Dios. Pero la iglesia no para. Podemos dejar de
de congregar como iglesia en un lugar determinado, pero seguimos predicando por el internet, seguimos yendo casa por casa, uno por uno, seguimos encontrándonos, seguimos predicándonos, seguimos sirviendo al Señor, seguimos llevando el evangelio. La iglesia y la labor, la obra del Señor jamás puede ni debe parar. Pastor, ¿y si un cristiano de una iglesia llegara a adquirir el coronavirus, llegara a adquirir esta enfermedad? Es cierto que, aclaro, hay medidas, no oración, el tema de recurrir a los ancianos, tenemos pasos, ¿no? Pero si este cristiano llegara a fallecer, ¿qué medida debería tomar el pastor de la iglesia en este caso? La Biblia dice claramente que todo está en el control de Dios. Jesucristo es la cabeza que fale, es la autoridad. No se mueve nada en la iglesia sin que el Señor no lo sepa. Si el Señor permite una circunstancia a determinado miembro de su cuerpo, es su soberana voluntad. Para nosotros, repito, para la iglesia cristiana, para los cristianos en el Espíritu Santo y la palabra, el morir es ganancia. Es un gozo partir a casa. Nosotros no vivimos en una vida de lamentos, de miedos, de fobos. Nosotros vivimos en el reino de Dios, que es justicia, paz y gozo. Si Dios permite una enfermedad a un miembro de su cuerpo, la Biblia dice claramente que llame a los ancianos de la iglesia, oren, únjanle con aceite y en la oración de fe sanará o salvará a ese enfermo. Si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Pero si habiendo hecho todo aquello y el Señor determina llevárselo a casa, pues nos gozamos, porque simplemente va adelante, porque nos vamos a volver a ver en casa. Segunda de Corintios 5:1. Si esta morada terrestre se deshiciere, tenemos un edificio, una casa hecha por Dios, no de manos, en el tercer cielo. Aleluya. Pastor, mucho de lo que vivimos, bueno, mucho se habla de lo que estamos viviendo en los últimos tiempos, que esta es una señal de la postrera venida del Señor Jesucristo. ¿Es realmente así o es tan solo una pandemia más como a lo largo de la historia han pasado y todavía falta muchísimo tiempo para la venida? Porque recordemos que a lo largo de la historia ha habido sucesos trágicos. ¿En qué punto de la historia con respecto a la venida del Señor Jesucristo nos refiere esta enfermedad? El apóstol Juan decía desde el primer siglo en la era cristiana que ya estábamos en los últimos tiempos. Desde que Cristo partió al tercer cielo, empezaron a correr los últimos tiempos. Pero lo que estamos viviendo ahora es simplemente, ¿qué cosa? Así como la dama va a dar a luz, está embarazada y va a dar a luz, es el principio de los dolores. Y ya son más tangibles, son más visibles, porque los males antes eran las guerras, han sido siempre globales, pero ahora, como dijo un profeta del Antiguo Testamento, Dios, para determinar su juicio a toda la humanidad, los tiene que congregar como un puño. Y eso se está dando desde los 80, 90 del siglo pasado, la globalización. Y hoy con el internet y el crecimiento desmedido que ya nos sorprende de la ciencia, estamos ante el principio de los dolores, a poco ya de la venida del Señor Jesucristo por su cuerpo, la iglesia. Pastor, ¿cuál sería el último mensaje que nos dejaría a la iglesia, a todos los que nos escuchan a través de las plataformas digitales? ¿Qué acción principal deberíamos tomar? Un último mensaje, debido a que ya estamos, como le digo, viviendo en tiempos de pánico en el mundo. Ya aquí en Perú crecen a diario los números.
¿Cuál es el consejo bíblico que deberíamos recibir? Una de las cosas más importantes del trabajo de Satanás es robarnos la confianza. Pablo, antes de partir, 2 de Timoteo 4:4 en adelante, decía: he guardado, he cuidado, protegido con mi vida, mi fe. Por favor, amada iglesia, que Satanás, el entorno, el periodismo, las opiniones XX de las personas, por favor, no le roben la confianza, la seguridad, la estabilidad que usted tiene en el Señor Jesucristo. Amada iglesia, esté segura en Cristo, viva en el Espíritu, porque si usted está viviendo en la carne, es resentido, le llaman la atención y se ofende. Está en la carne. Póngase a cuentas con Dios. Si usted está constantemente en el Espíritu, a cuentas con Dios, no le va a tener miedo ni al coronavirus, ni a la pérdida de trabajo, ni a una futura recesión, ni a una enfermedad extrema. ¿Por qué? Porque usted está confiado, seguro, estable, que es el cuerpo de Cristo, que usted está en Cristo y que su mano poderosa lo guarda de todo mal. Muchas gracias, pastor, por acompañarnos. Este ha sido un podcast más para bendición del cuerpo de Cristo. Estimada iglesia, esperamos que puedan compartir este material y sigan enviando sus preguntas y sus dudas a través de las plataformas digitales. Los bendecimos en el nombre de Cristo Jesús.